Me da mucho gusto saludarles de nuevo, otra vez a esta mitad de semana. Hermanos, hermanas, qué bueno que está con nosotros para estudiar la palabra de Dios a esta mitad de semana. Quisiera que nos enfoquemos en esta a mitad de semana en cuanto a la Gran Comisión. Muchas veces hemos leído acerca de la Gran Comisión, pero quisiera que nosotros lo desglosemos, que vayamos parte por parte y analicemos esta sección, porque de ahí depende todo. Realmente es lo que Jesús dijo antes de ir al cielo. Dijo que vayamos y que prediquemos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero realmente, ¿qué significa eso? Vamos a desglosar esa parte. Estaba yo pensando hace algunas semanas atrás acerca de las Olimpiadas que se cancelaron. Deberíamos tener nosotros las Olimpiadas de Tokio del 2020, más o menos como en estas épocas. O sea, de hecho, acaba de ser cancelada unos meses para atrás. Va a ser pospuesto, de hecho. Así que todavía va a suceder, pero tenemos que esperar que el coronavirus se vaya y las cosas vuelvan a la normalidad para que podamos tener otra vez esas Olimpiadas. Así que no se pudo por ahora. Pero estaba pensando acerca de las Olimpiadas y también se me vino a la mente de un evento, algo que sucedió a un atleta. A Matt Emmons le sucedió algo muy interesante. Él estaba compitiendo en la competición de tiro al blanco. Él iba a competir en la de 50 metros en Atenas en el 2004. Y él era uno de los favoritos para ganar porque tenía un buen récord y empieza la competición y él empieza a competir y se adelanta. Se adelanta en el sentido que le da al blanco, le da al blanco, le da al blanco varias veces y suma muchos puntos. Llega un momento en el cual todos decían, todos los que estaban narrando decían, nadie le puede arrebatar la medalla de oro a Matt Emmons. Está muy avanzado, ya hizo demasiados puntos y en su último tiro, apunta a 50 metros de distancia, apunta a Matt Emmons y usualmente después que dispara, la computadora electrónica muestra cuántos puntos. De hecho, si usted ve en la pantalla, ve usted la gráfica, cualquier lugar que él le dé al blanco, no importa si es en el centro o en un ladito o en el otro lado, no importa, con que Matt Emmons le dé a cualquiera de esos, iba a ganar porque tiene muchos puntos. Resulta que dispara y la computadora, la máquina, no muestra ninguna señal. Y se ponen a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vienen los jueces y le dicen a Matt Emmons, tú disparaste y le diste al blanco, pero no le diste a tu blanco. Le diste al blanco del vecino, del otro atleta. Tú no le diste a tu blanco, tú fallaste al blanco. Y Matt Emmons quedó con 0 puntos. De la posición 1, cayó a la posición número 8 y no ganó ninguna medalla. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque muchas veces nosotros estamos luchando, nos estamos esforzando y realmente no le damos al blanco. Estamos, como dice Pablo en una ocasión, como golpeando al aire, dice. Y realmente es lo que sucede muchas veces. Hay muchas personas muchas veces que piensan ellos que van a obtener la salvación, piensan que lo que están haciendo está bien lo que ellos están haciendo y eso los va a llevar al cielo, pero muchas veces son mentiras de Satanás y realmente las personas no van a ir al cielo si ellos compararían lo que ellos están haciendo con lo que la palabra de Dios dice. Así que es lo que quisiera que veamos nosotros en esta mitad de semana, que nosotros comparemos qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la gran comisión, qué es realmente ser un discípulo. Allá en Mateo 28, 18, podemos empezar a leer. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión que muchas veces recitamos, que muchas veces conocemos, pero vean la palabra que dice ahí. Dice que vayamos, dice a todas las naciones, dice y hacer discípulos. Quisiera que nosotros veamos esta palabra primeramente. ¿Qué quiere decir que es un discípulo? Realmente un discípulo es, en el tiempo antiguo, hace 2000 años atrás, cuando alguien hablaba de un discípulo, es realmente hacer como un clon. Usted quiere ser un discípulo de alguien, usted cuando sigue a su maestro, cuando sigue a su rabí, usted va a aprender cómo él actúa, cómo él
se desenvuelve y usted quiere copiar lo que exactamente él hace, porque usted es su discípulo y él es su maestro. Entonces es lo que la gente entendía hace 2000 años. Hace 2000 años usted quería copiar a su maestro y aprender completamente todo lo que él hacía. De ahí viene la palabra discípulo. De hecho, si nosotros notamos, la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Eso nos está diciendo que hay un énfasis muy grande en cuanto a la palabra discípulo. Jesús lo utiliza, de hecho, la palabra discípulo más que la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. Los escritores lo utilizan más. Así que cuando Jesús dice vayan y hagan discípulos, nos está enviando a ser discípulos y nos está diciendo que nosotros hagamos copias de Él. La manera como Él actuaba, como Él se desenvolvía, su misericordia, su justicia, su obediencia, todo eso tenemos que copiar de nuestro Maestro. Por eso Jesús dijo que vayamos y hagamos discípulos, así como el logo de la Iglesia de Cristo aquí en Bethlehem, aquí en Diquero. Si usted se da cuenta del logo que tenemos, una de las descripciones que dice que nosotros hacemos es hacer discípulos. Es nuestra meta. Queremos nosotros hacer discípulos, copias que sean como Jesús. Así que la palabra discípulo realmente habla y dice que tenemos que invertir tiempo con Jesús. Tenemos que aprender de Él. ¿Y qué estamos haciendo? Leemos su palabra, queremos aprender de Él, queremos saber cómo Él actuaba, cómo Él en situaciones se desenvolvía y queremos hacer nosotros lo mismo. Ahí como leímos nosotros en Mateo 28, 19 y 20, muy interesante, volvemos a leer y leemos la siguiente sección. Dice en el 28, 19 y 20, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero vea que dice la siguiente parte, dice ahí en el 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando usted vaya y haga discípulos, la manera como usted va a hacer discípulos es bautizándolos. De esa manera es como esa persona se va a hacer un discípulo. Así que se nos dice, y Jesús nos dice cómo se hace un discípulo. Hay dos cosas que distinguen realmente a un discípulo. Primeramente, ya dijo que es que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza, y otra vez estamos hablando en el contexto de inmersión, de sumergir a la persona, de una sepultura en agua. Usted puede checar en cualquier libro del griego que dice un diccionario qué quiere decir la palabra bautismo. Quiere decir inmersión, quiere decir sepultura, quiere decir que usted va a ser sepultado en agua, algo quiere decir. Pero cuando usted se bautiza, ¿realmente qué implica? Implica un comienzo, inicia un viaje. Porque recordemos, cuando usted se bautiza, es el momento en que usted está haciendo un pacto con el Señor. Usted ya es candidato para ser salvo, ir al cielo si usted es fiel hasta la muerte. Es como el matrimonio. El matrimonio, ¿qué sucede? Cuando unas personas están, digamos, visitando, cuando son novios, ¿verdad? Y lo que le llamamos el cortejo, ¿verdad? Cuando ellos están visitando, van al cine, van a comer, todo eso se están conociendo. Llega un momento en el cual ellos deciden casarse. Y cuando ellos deciden casarse, usualmente se hace una ceremonia, hay testigos, y es cuando ese momento ellos toman ese voto y dicen, sí, quiero casarme contigo, sí, acepto. Ese momento es cuando apenas empieza el matrimonio, hicieron el pacto y es un viaje de muchos años hasta que la muerte los separe. Lo mismo con el bautismo. El bautismo es ese momento cuando nos bautizamos, que hacemos nosotros un pacto y decimos, Señor, te voy a ser fiel porque quiero la vida eterna. Quiero estar contigo. Y hacemos ese pacto cuando nos bautizamos, cuando somos sepultados en agua. Así que el bautizarse en el tiempo de Jesús, nos trasladamos nosotros a 2000 años atrás. En el tiempo de Jesús realmente la gente lo entendía. No es como hoy, ¿verdad? Hoy le pregunta a usted una persona y le dice a usted, oye, ¿qué quiere decir bautismo? Y la gente le va a decir muchas veces, pues creo que es rociamiento de un bebé en la cabeza, eso es todo. Y otro le va a decir, no, quiere decir sepultura en agua. Otra vez, tenemos que ir a lo que hace 2000 años, lo que significaba. Cuando Jesús dijo la palabra bautizo, ¿qué palabra utilizó en el griego, en el lenguaje original en el cual él se expresó? ¿Qué palabra utilizó Pedro cuando él dijo bautícense? ¿Qué palabra utilizaron los otros discípulos? ¿Qué palabra utilizó Pablo cuando dijo al carcelero que se tiene que bautizar? Todo eso tenemos que verlo y es la misma palabra que quiere decir sumergido
bautizado, sepultado en agua. No quiere decir rociamiento, pero eso ya es otro estudio. Pero nada más quería yo no dejarlo fuera para que entendamos realmente qué significa. La gente de hace 2000 años atrás entendía muy bien lo que significaba. De hecho, cuando nosotros leemos el bautizo, para la gente significaba una lealtad hacia esa persona. Es lo que significaba. Por eso es importante cuando leemos la palabra de Dios y dice que tenemos que bautizarlos en el nombre. Cuando usted bautiza a alguien en el nombre de alguien, hace 2000 años atrás, y aún hoy, pero hoy ha perdido su significado, hace 2000 años atrás, cuando decía usted que hay que bautizar a alguien en el nombre de, quiere decir bajo la autoridad, y va usted a estar bajo su lealtad, va a tener una nueva identidad, va usted a adoptar el nombre de esa persona. Por eso nosotros nos volvemos cristianos, adoptamos el nombre de Cristo cuando nos bautizamos. Ahora somos cristianos, ahora somos candidatos de ir al cielo, tenemos una nueva lealtad. Ahora ya no es mi deseo, porque tenemos ese deseo de hacer lo que querramos, pero el Señor dice no. Vean lo espiritual. Así que cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos haciendo no solamente un pacto con Jesús, pero también con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, es lo que está sucediendo. Es algo que es como cuando se está casando esa pareja y es ese momento especial, ese día especial que usted ha hecho un pacto que es de por vida. Y lo mismo nosotros, no solamente de por vida, pero también de vida eterna, va a tener consecuencias. Así que cuando nosotros vemos en cuanto a los judíos, ellos entendían muy bien cuando se les hablaba sobre el bautizo. De hecho, vamos a seguir leyendo, nos trasladamos 2000 años atrás, otra vez la escritura cuando se escribió. De hecho, vamos a ir mucho más lejos, porque Pablo va a explicar algunas cosas todavía del Antiguo Testamento. Un ejemplo es el diluvio. En Génesis 6:17, vea el ejemplo que se habla acerca del bautismo. Pero vea cómo empieza. Empieza de esta manera, dice 6:17 de Génesis, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor aquí? Usted ha leído esta parte, usted ha visto películas acerca de esta parte, en el cual Dios dice, hay tanta maldad en el mundo está corrompido y todo lo que hace su mente es maquinar cosas malas, dice. Y el Señor dice, voy a purificar el mundo, voy a purificar la tierra, voy a purificarlo con agua. Dice, voy a enviar un diluvio. Y es lo que hace el Señor. De hecho, Pedro después explica sobre el diluvio y nos dice una foto o nos da una representación de lo que significó esa agua que purificó al mundo. Dice en 1 de Pedro 3, 20, 21. Dice, lo que en otros tiempos desobedecieron, está hablando del diluvio, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que Pablo pinta esa foto, esa representación y dice, así como fueron purificados en agua, el mundo fue limpio otra vez, la misma manera el bautismo nos limpia a nosotros por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que es la misma manera, está dando un ejemplo Pedro hablando de ese bautismo que dijo Jesús. Ese bautismo que dijo Jesús, que vayan, predican el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos. De eso estamos hablando. Y eso no ha cambiado. Seguimos haciendo eso. La gente se sigue bautizando. La gente sigue ahora teniendo ese título, ese nuevo nombre que es cristiano cuando ellos se arrepienten y se bauticen. Así que seguimos leyendo nosotros. Otro ejemplo que va a utilizar la palabra de Dios. Otra vez, va a utilizar un ejemplo del Antiguo Testamento para mostrarnos realmente la importancia de lo que significa algo que es el bautizo. En Éxodo capítulo 14, versículo 28, dice de esta manera, y volvieron las aguas, dice, cubrieron los carros, la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro hacia su derecha y hacia su izquierda. Escucha esto. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Estamos viendo ahorita el ejemplo cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud.
Y el ejemplo que está utilizando aquí, claramente dice el versículo 30, dice, así salvó Jehová aquel día de la mano de los egipcios a Israel. Estamos viendo qué dice. No tenemos nosotros que ni siquiera tratar de pensar y de inventar qué significa esto. Pablo lo dice claramente en Corintios, 1 Corintios 10:2. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, escuche esto, y en el mar. En otras palabras, entendamos, hablamos de Noé, fueron purificados en agua, el mundo fue purificado en agua. Pedro dice, ustedes son purificados por el bautismo. Éxodo dice, ellos fueron salvos de la esclavitud, eran esclavos en Egipto, ahora son libres. 1 Corintios 10:2 dice de esa manera en que leímos, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar, ahora ustedes son libres, dice Pablo. Así como el pueblo de Israel, dice, fue hecho libre porque eran esclavos, ahora ustedes son libres del pecado. Es lo que hace el bautismo. ¡Wow! De verdad. ¿Por qué las personas no hacen esto? ¿Por qué las personas no obedecen este mandamiento? El mandamiento de la boca de Jesús fue, vayan, bauticen. ¿Qué es lo que hizo Pedro en el capítulo 2 cuando les predicó a las personas? Dice que la gente dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar este pecado que hemos hecho? ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, bautícense para perdón de sus pecados. Y hasta hoy seguimos haciendo lo mismo. Seguimos sumergiendo a la gente en agua, seguimos bautizándolos en agua, seguimos sepultándolos en agua. Es el pacto que ellos están haciendo con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, porque es el mandato que nos dijo que nosotros debemos de hacer. Así que muy interesante, como usted ve en la gráfica, con Noé fueron limpios. El bautismo nos limpia. En el Mar Rojo, cuando ellos fueron y cruzaron, fueron declarados libres de la esclavitud de los egipcios. El bautismo nos declara a nosotros también libres. De hecho, los arqueólogos han encontrado muchos agujeros, muchos ojos de agua, podríamos decir, como le llaman en Israel, por todo el país. Nos está diciendo algo muy interesante. Los arqueólogos están diciendo, al parecer los judíos, para ellos era muy importante esos estanques de agua, esos ojos de agua, esos agujeros con agua, donde ellos al parecer estaban bautizando a la gente todo el tiempo. Hace 2000 años atrás habían agujeros por todas partes. ¿Por qué? Porque querían ellos que sea un acceso fácil para cuando la gente quiere bautizarse. Nosotros ahorita aquí tenemos agua disponible. Tenemos agua en todas partes. ¿Por qué será que el Señor escogió agua para hacer ese pacto? Porque el agua abunda por todas partes. La mayoría de nuestro planeta está formada por agua. Así que muy interesante, ¿verdad? El agua está disponible en todas partes. En el pueblo de Israel o la nación de Israel había agua también por todas partes. Así que nuestra relación con el Señor, ese pacto que hacemos, empieza en el bautismo y así como el matrimonio empieza cuando ellos se casan, empieza el viaje de ser cristiano, empieza el viaje de esposo y esposa y queremos que sean fieles hasta la muerte. Así apreciamos nosotros el bautismo todavía más y más. Entonces, ¿qué dijo el Señor que hemos leído ahorita en la Gran Comisión? Ya dijo Mateo 28, 19 al 20, ya dijo que vayan y hagan discípulos, ya dijo que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también dice otra cosa. Dice allá en el 28, 19 al 20, la última línea, dice allá, en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que hacemos los discípulos. ¿Cómo los hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no termina allá. Además, tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas. El bautismo es el primer paso. Es el comienzo como en el matrimonio. Hay una ilustración que escuché en una ocasión y se las voy a repetir a ustedes. Esta ilustración vino de un predicador que dijo en esta ocasión, dice que había un problema en un edificio, donde se congregaba la iglesia. Era un edificio muy antiguo y muy alto donde se congregaban. Dice que habían murciélagos que habían hecho su nido en lo más alto. Habían ellos pagado a diferentes compañías para exterminarlos, para que se vayan, para eliminarnos, pero usualmente venían las compañías y estaban ellos pero muy frustrados porque a veces paraban
por cierto tiempo, por varias semanas, y después otro grupo de murciélagos venía, y venían otra vez y seguían en el edificio. Finalmente vino un viejito y les dijo de la congregación: ¿saben qué podrían hacer para eliminar a los murciélagos? Yo tengo realmente la solución. Y le preguntan, muy interesados, ¿cuál es? Y dice el viejito: bautícenlos, bauticen a los murciélagos. Y dicen a ellos: ¿bautizar a los murciélagos? Dice el viejito: sí, porque no se han dado cuenta. Dice: cuando usted bautiza a alguien, no vuelven a la iglesia otra vez. Suena chistoso, ¿verdad? Suena interesante. Pero realmente las estadísticas muestran que muchos de los que se bautizan no siguen fieles. Como el matrimonio, muchos de los que se casan y les preguntan en el día de la boda: ¿vas a ser fiel hasta que la muerte los separe? Y los dos dicen sí, pero no todos los matrimonios continúan, perduran. Muchos terminan en divorcio y tristemente Satanás ha hecho muchos estragos también en la iglesia, que muchas personas que han hecho ese pacto, que emocionados dijeron: sí, quiero bautizarme para perdón de mis pecados, sí, quiero ir al cielo, no quiero ser condenado en el día del juicio. Después caen, se deslizan y ya no siguen en ese pacto con el Señor. Es triste realmente. Así que tenemos que tener cuidado. No solamente es hacer discípulos, no solamente que nosotros también seamos discípulos cuando nos bautizamos, pero también tenemos que seguir fieles. Eso es muy importante. Allá en Mateo 7:24 hay una escritura que usted conoce, usted lo ha leído muchas veces. Dice de la siguiente manera: dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús hablando y habla de su palabra. Dice: cualquiera que oye lo que yo digo y lo hace, le voy a comparar a un hombre que es inteligente, que es prudente, y esa persona va a tener su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque lo escuchó, dice, y lo hizo, y las hace. ¿Qué dice Mateo 7:26? Todo lo contrario. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios después. Dice que cuando viene la tormenta, vienen los vientos. Dice que la que fue construida en la arena fue grande su desgracia, pero el que construyó sobre la roca estuvo firme. Es lo que nosotros estamos haciendo. La diferencia entre el versículo 24 y 26 de esos dos que construyeron no fue porque a uno no se le dio la información. A los dos se le dio la misma información. Solamente que una persona decidió construir sobre la roca y la otra decidió construir sobre la arena. ¿Cuántas personas no escuchan la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no tienen Biblia? Pero realmente una cosa es leer, otra cosa es escuchar, otra cosa es obedecer y seguir fiel. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Los que construimos en la arena o los que construimos sobre la roca? Los que siguen fieles han construido sobre la roca. Lo que usted está haciendo hoy, escuchando la palabra de Dios, usted está construyendo sobre la roca porque su fe se está fortificando. Está escuchando la palabra de Dios. Ojalá que usted comparta esta lección. De verdad, me siento muy honrado cuando veo a hermanos que comparten esta lección, porque le llega a más personas, le llega a ese círculo que usted tiene de amigos. Y he visto muchas veces cómo personas mandan comentarios o me escriben un mensaje y me dicen, personas que yo no conozco, que era del grupo de ustedes, que está en el círculo de ustedes, que dicen gracias por la lección. Y digo, wow, qué bueno, la palabra de Dios es para eso, para que la compartamos, para que más gente sepa cuál es la voluntad de Dios. Le animo, hermanos, le animo, hermanas, que ustedes compartan esta lección para que más gente escuche la palabra de Dios. Estamos otra vez honrados cuando usted hace eso. Así que estamos viendo nosotros, queremos ser el tipo de personas, queremos ser el tipo de discípulos que nosotros escuchamos y lo hacemos y vamos a seguir fiel. Por eso dice, síganle enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Nosotros seguimos el consejo de Dios. Nosotros, cuando vamos al doctor, ¿qué es lo que hacemos? Queremos ir con un doctor y ver su diploma allá. Queremos ir con un abogado y ver su diploma allá en la pared. ¿Por qué? Porque queremos ir con el experto, queremos ir con aquel que tiene toda la preparación. Jesús ya nos dijo, yo estuve con el Padre, ya estuve con Él. Yo cuando hablo las cosas que he visto, hablo las cosas del cielo, dice Jesús.
Y voy a regresar al Padre otra vez, dice. Y voy a venir a buscarles para llevarles conmigo, para que estén con el Padre. Él es el experto. Él nos está diciendo qué hacer. Hagamos lo que Él dice. Obedezcamos sus mandamientos. Seamos como aquel que construye sobre la roca. Hay unos brazaletes hace unos años, como usted ve en la gráfica. Esos brazaletes estaban muy bonitos. Hasta hoy quedan algunos todavía rondando por diferentes partes. Dice WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Esos brazaletes había de todos tipos. Habían bolsos, habían camisetas, habían gorras de todo tipo. La gente lo compraba. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Lo interesante es que no importa que usted tenga 1000 brazaletes, usted tenga una gorra, ya lo que sea. Muchas de las personas que lo compraron hacían cosas malas, pero tenían la gorra, pero tenían ellos el brazalete. ¿De qué sirve que usted diga allá en su brazalete qué haría Jesús? Realmente si usted no sabe ni siquiera quién es Jesús. Hay gente que muchas veces dice o hace cosas y piensan ellos que Jesús realmente los va a ayudar. Me refiero en el sentido de que es como aquella persona que solamente ora a Jesús cuando están enfermos o cuando están en necesidad. Hay una gran diferencia. Usted se da cuenta de los personajes en la Biblia, los que tenían una relación con Dios. Ellos tenían una relación constante. Era una relación que siempre estaba. David, cuando era pastor de ovejas, ahí estaba con su rebaño en las noches, ahí estaba en el día, ahí estaba, dependía de su Dios, hablaba con su Dios, oraba con su Dios. Ve usted a Elías, ve usted a Pablo, ve usted a Pedro, ve usted a todos esos personajes, tiene una relación con su Dios. No, ellos no hacían de que decían, oh, he ignorado a Dios todo este tiempo, pero estoy en necesidad, le voy a orar ahorita. Y solamente se acuerda cuando hay necesidad. No es así. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo van a saber qué haría Jesús si ni siquiera saben quién es Jesús? No han leído su palabra. Nosotros estamos leyendo su palabra. Estamos meditando en su palabra. Para terminar, hermanos, como siempre, me gusta el béisbol. Y aquí hay una gráfica de béisbol. Acá hay una fotografía, ¿verdad? De alguien está posicionado para batear, ¿verdad? Y es emocionante cuando usted es su turno para batear, porque es su turno para hacer una gran diferencia, para meter un jonrón o un hit, impulsar una carrera. Usted quiere hacer su mejor esfuerzo. Le voy a decir una cosa. Cuando estaban mis niñas jugando softball, me acuerdo que las llevaba con un coach para que les dé clases de bateo. Y muy interesante. El coach les dice, no, párense así, les dice, párense así. No así, pónganse así. Y pongan su elbow, lo que es su codo, tiene que estar a cierta altura y tienen ustedes que estar, desde que tire el pitcher la pelota, tienen que seguirla para hacer contacto, y cuando hagan contacto no paren, el bate tiene que seguir su trayectoria para que haga el impacto más grande. Y me impresionaba cuánta técnica tomaba para batear. Una cosa que le decía el coach, y todos los coaches repiten, tienes que pensar tú cuál es tu objetivo. ¿Cuál es tu meta final? Tu meta final es de dar un jonrón. Tu meta final es de dar un hit y de impulsar una carrera o que tú llegues a la base. Tienes que pensar en tu meta mientras estás haciendo todo esto. En otras palabras, dice el coach, ahorita estás escuchando mi voz, ahorita te estás escuchando cómo debes de posicionarte. Cuando tú estés sola, le decían a las niñas, cuando tú estés sola en la caja de bateo y vas a batear, cuando tú estés sola, no voy a estar allá, pero te vas a acordar de mis palabras, cómo debes de pararte, cómo debe de estar tu codo, y tienes que pensar en tu meta. ¿Sabe qué? Nosotros estamos pensando en nuestra meta, la vida eterna, el ser fieles, el hacer más discípulos con nuestros parientes, con nuestros amigos, es lo que estamos haciendo. No nos olvidemos de nuestra meta. Estamos estudiando a nuestro maestro, a nuestro coach, que nos está diciendo, sé fiel hasta la muerte, aún en tempestades, aún en pruebas, sé fiel, hazlo de esta manera, aprende de tu enemigo Satanás porque quiere que tú caigas. Estamos escuchando al coach. Cuando venga la prueba, cuando estemos solos, cuando sea nuestro turno de batear en este mundo, vamos a hacer un buen trabajo, porque vamos a estar escuchando la voz del coach, la voz del buen pastor, la voz de Jesús. Hermanos, gracias por su atención a esta mitad de semana. Realmente atesoro el tiempo que usted me da. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión.